analgésico a un paciente con una fractura y tiene dolor, colocaré una intramuscular cogiendo una aguja verde. ¿Sí? ¿Correcto? Tengo un paciente diabético descompensado que necesita administrarse insulina. ¿Qué voy a colocarle? Su insulina con una aguja, probablemente una 25 o una 23. ¿Correcto? Pero voy a buscar la 25 o 23, no, voy a buscar una naranja o una celeste de manera rápida para poder administrar el medicamento. ¿Se entiende? Las agujas pueden ser las jeringas de diferente volumen, pero recuerden que cuando yo utilizo una vía parenteral, ¿sí?, voy a utilizar la vía parenteral para hacer pruebas reactivas cutáneas o para administrar una medicación. Para administrar medicación serán 3, 5, 10, 20. Para hacer pruebas o tratamientos utilizaré la de 1, jeringa de tuberculina o jeringa de epidemia, ¿ya?, para vacunas o para medicamentos. Entonces, ¿qué ventajas tengo yo de usar la vía parenteral? O sea, administrar medicamentos inyectables, rapidez de absorción, ¿no? Va a ser más rápido vía parenteral comparado a la enteral. Variedad de volumen. Cada técnica tiene un volumen determinado para poder administrar medicamentos. Dosis exacta. Aquí va a ser afectado por el mecanismo de la digestión. Acá se administró directo y solamente tiene que haber una leve absorción hasta que llegue a vasos sanguíneos. Facilidad de evaluar resultados. Administro el medicamento y obtengo un resultado inmediato. No voy a esperar mucho tiempo. No requiere colaboración del paciente. ¿Qué pasa si el paciente es un adulto psiquiátrico? ¿Le podré dar tabletas? No. Probablemente no lo reciba. Yo necesito la colaboración del paciente para la vía enteral. ¿Qué pasa si es un niño? Le doy jarabe, no lo quiere pasar, me lo escupe en la cara, o lo acepta y a los 2 minutos lo vomita. Necesita la colaboración. Y lo otro es que no requieres que esté consciente. ¿Qué necesito para que pueda tomar un adulto tableta o un niño jarabe? Que esté despierto y que me acepte. ¿Qué pasa si está dormido o está inconsciente por un accidente? No le puedo dar enteral. Entonces, si está inconsciente, voy a darle medicación parenteral, endovenosa o intramuscular, porque busco un efecto rápido. Entonces, parenteral, intramuscular y endovenoso, vía específica y elegida en manejo de pacientes en urgencias y emergencias. Pero así como tiene ventajas, tiene desventajas. ¿Cuáles serán las desventajas? ¿Qué necesitas para que alguien tome una pastilla? Solamente le das un vaso con agua y la pastilla y se lo toma. No hay mayor ciencia. ¿Qué necesitas tú para poder administrar por la vía parenteral? Tú necesitas una capacitación técnica para poder colocar un medicamento, sea intradérmico, subcutáneo, intramuscular o endovenoso. Es decir, no cualquiera te va a canalizar una vía endovenosa para administrar el medicamento. Si bien es cierto, la mayoría sabe, bien que mal, administrar una intramuscular, no todos saben administrar una subcutánea o una intradérmica. ¿Qué necesitas para esto? Un conocimiento técnico previo. Lo otro, necesitas material específico. ¿Qué necesitas? Jeringa, aguja, alcohol, algodón, guantes, como mínimo, tu riñonera y todo lo que han practicado en el laboratorio. Es doloroso,
Sí, pues, acá solamente tragas, pero el pinchazo te va a producir dolor, ¿no? ¿Y existe riesgo de infección? Sí, porque es inyectable y consiste en atravesar la piel. ¿Y qué cosa es la piel? Es un tejido que protege a todo el cuerpo humano, el tejido más grande que produce protección. Pero ¿qué pasa cuando yo atravieso con un inyectable la piel? Estoy lesionando la piel. Por eso es que debo hacer ¿qué cosa? Una buena ¿qué? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo se llama? Sepsia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Debo hacer una buena sepsia o antisepsia? Antisepsia es en órgano vivo, asepsia es material inerte. Yo tengo que hacer una buena antisepsia porque voy a romper esa barrera de protección en mi afán de administrar un medicamento para la mejora del paciente. ¿Ya? Y lo otro como desventaja, ¿qué pasa si yo inyecto un medicamento por error a un paciente? Ese paciente se va a complicar. Y si yo no sé sobre el medicamento, dosis efectiva, dosis tóxica, dosis letal y o el antídoto que debo usar ese medicamento, probablemente el paciente se me pueda morir. La desventaja es que puedo tener yo un error en la medicación o, si no pregunté, me puede realizar o producir una reacción alérgica, que en el peor de los casos me dará un shock anafiláctico. Ese shock anafiláctico termina en paro cardíaco y muerte del paciente. Y lo otro es que todo medicamento tiene que ser soluble. Y otra desventaja es que una vez que yo administré el medicamento no lo puedo recuperar. Si yo indiqué y administré una tableta a un adulto o un niño grande y me equivoqué de pastilla, ¿qué puedo hacer? Induzco al vómito y probablemente obtengo la tableta entera, o al menos no se va a absorber en su totalidad, pero la puedo recuperar. Si yo administré inyectar un medicamento, no lo puedo. ¿Qué consideraciones previas debo tener? Bueno, tener orden en mi mesa, donde voy a ordenar todos mis materiales necesarios para el procedimiento, preparar adecuadamente el medicamento, reconstruirlo, etc. Elegir bien dónde voy a aplicar el medicamento y aplicar con la técnica de su. Ustedes hicieron en práctica preparación de medicamentos, ¿no? ¿Sí? Cuando realizo una valoración para el procedimiento, debo ver qué cosa, en qué sitio voy a administrar el medicamento, cuál es la condición del paciente, reconocer si es que el medicamento es el adecuado o si puede o no presentar algún tipo de complicación, reacción alérgica, etc. ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo un niño con varicela complicada y tiene fiebre? ¿Qué hago? Y tiene las lesiones incluso en boca. No puede pasar ni tragar alimentos ni jarabe. Una opción sería parenteral. ¿Qué le ponen para la fiebre a los adultos y niños? El camisol, ¿no? Pero podré ponerle el camisol si tiene en la zona donde le voy a colocar el inyectable todas sus ampollas complicadas de varicela. ¿Por qué motivo?
porque yo voy a arrastrar los gérmenes al momento de producir el inyectable. Entonces, yo tengo que buscar una zona o área donde esté limpia de lesión aparentemente, realice mi antisepsia adecuadamente y de manera muy estricta y recién administrar el medicamento. ¿Ya? Debo saber si este y la técnica. La técnica de administración para vía intradérmica, que lo van a hacer en laboratorio. La parte teórica es que ustedes sepan que entre 0.1 hasta 0.2 mililitros máximos que voy a utilizar como volumen al momento de usar la intradérmica. Y generalmente este volumen y esta técnica utilizo ¿para qué? Para vacunas, para pruebas de tuberculina y para test de alergia, o sea, pruebas cutáneas. Cuando yo utilizo la vía parenteral, lo hago para administrar un medicamento o para hacer pruebas. ¿Ya? Ejemplo, ¿qué pasa si el médico le receta que se coloque intramuscularmente una penicilina? Y ustedes no saben si son alérgicos a la penicilina o no. ¿Qué tienen que hacer? Antes de que les inyecten 5 mililitros de ese antibiótico y haga un shock anafiláctico, se hace previamente una prueba cutánea, test de alergia. Consiste en aplicar 0.1 mililitros en el tercio medio del antebrazo por la vía intradérmica y esperar si hace reacción alérgica o no. Si produce una reacción alérgica localizada, ya no voy a colocar los 5 mililitros intramuscular. Y de esa manera se evitan una complicación. ¿Ya? La técnica es la que vamos a utilizar en el laboratorio. Zonas donde puedo hacer test cutáneo, sobre todo cuando si digo subcutánea, ¿dónde es? Tejido adiposo. Y la administración va a ser en ángulo de 45. ¿No? Muy bien. ¿Cuánto puedo administrar? De 0,5 hasta 2 mililitros. ¿Qué medicamentos puedo administrar en tejido graso? Lo más común, ¿qué cosa es? Insulina, ¿no? ¿En qué zonas? Tejido graso. ¿Dónde tengo tejido graso en el cuerpo? Cara externa de los muslos, realmente más las mujeres. Puede ser en tejido adiposo de glúteos, periumbilical o en cara externa de ambos brazos. Cuando voy a hacer la técnica subcutánea, debo realizar un pliegue para que yo con mi jeringa en 45 grados pueda administrar en esta zona del tejido adiposo. Pero para eso yo tengo que hacer un buen pliegue. Si hago un mal pliegue, termino aplicando en otra zona que no se debe. Y la intramuscular, que implica administrar medicamento en el mismo músculo en ángulo de 90 grados. El volumen va de 5 y algunos dicen hasta 6 mililitros de medicamento. ¿Y cuáles son los sitios donde yo puedo colocar la intramuscular? Va a ser deltoides, dorso glútea, muslo y ventroglútea. ¿Ya? Entonces, intramuscular no es solamente en nalga, es en todos los lugares o zonas donde puedo encontrar músculo para administrar el medicamento. Lógicamente, estas zonas son
las más adecuadas para la administración. Recuerden que para torso glútea o de nalga, yo debo imaginariamente trazar 4 cuadrantes y en el cuadrante superior externo realizar mi intramuscular con la técnica adecuada. Otra forma es que yo palpe la espina ilíaca anterosuperior y haga una cuarta hasta la parte posterior de la nalga. Y donde llega mi pulgar, ahí es donde yo voy a aplicar. ¿Ya? Lógicamente debe llegar en el cuadrante superior externo, ¿no? Cuando yo haga mi dorso glútea, es suficiente con que pueda descubrir solamente parte de la zona donde voy a colocar. No debo bajar todo el pantalón. Ni tampoco voy a decir voy a aplicar aquí eso, ¿verdad? Porque ahí puede haber algún problema con un cachetado o con una denuncia, ¿verdad? Eso es dorso glútea. Dorso, porque es atrás, glúteo en la zona glútea. Pero también hay una lateral que se llama ventroglútea. ¿En qué consiste esto? Que en mi hueso pélvico, en la zona de la espina ilíaca anterosuperior, yo voy a palpar con mi pulgar y luego voy a hacer una V. La V de victoria o la V de venganza, como ustedes quieran. Pero en ese espacio es que yo voy a hacer mi intramuscular en ángulo de 90 grados, ¿no? Sea derecha o sea izquierda, ¿correcto? ¿Sí? Ventroglúteo. Y la otra intramuscular es en músculo, ¿ya? Normalmente puedo dividir en 3 porciones el músculo y en la parte central del tercio medio puedo colocar la intramuscular y recordar pues los músculos del músculo, recto anterior, vaso externo, vaso interno. Ustedes han visto en las películas cómo hacen, ¿sí? Sacan su medicamento de adrenalina, sacan la tapa